Realmente sí, esto es una mentira porque, o sea, si nos vamos a la realidad, muchas mujeres, digamos que por mucho tiempo se sienten así en esa posición. Es una falsa idea muy efímera. Familia, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más Bienvenidos. de Juliet y Ali, Somos Uno Podcast. Bienvenidos. Muchas gracias, familia, por estar aquí. Hoy, especialmente, tenemos los prometidos deuda. Ujú, Queremos complementar con este episodio el anterior y hoy hablando acerca de la feminidad ujú, con diseño y con un diseño celestial. ajá. Hoy queremos hablarles un poco acerca de eso también, desvirtuar algunos mitos, traer claridad sobre ese diseño de la mujer que tuvo Dios en su corazón cuando diseñó y creó a la mujer. Amén, que sí. Vean, es bueno aclarar el siguiente punto y es, ¿cuál fue el diseño de Dios con la mujer? O sea, ¿cuál fue el propósito del Señor con la creación primero, pues, de la humanidad y específicamente con el caso de la mujer? Y para darles un poquito de contexto, estaba por allá Adán y el Señor había hecho un montón de cosas y decía el Señor es bueno. Es chévere, está bien, bueno. Pero vio el hombre que él no tenía ayuda para él. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que Entonces, claro, le él haré ayuda idónea. crea esa ayuda idónea y crea a Eva, ¿cierto? Entonces una escena donde el Señor duerme a Adán y a su costilla la saca. Bueno, el hecho es que, bueno, varón y hembra los crea, ¿cierto? Crea a Eva, a la mujer, con el propósito de ser esa ayuda idónea para el hombre, ¿cierto? Así es, así es. Ujú. Ese es un propósito principal y primordial que tiene Ajá, Dios con general. nuestra creación. Ujú. Exacto. Ser ayuda idónea. Pero claro, ¿qué pasa? Viene Satanás con el propósito de dañar la identidad y ese diseño que hizo Dios con la mujer. Ujú. Viene porque precisamente la mujer, hay que ser muy honestos, nosotras somos, digamos, un poco más sensibles, más emocionales Claro. y de una u otra forma somos como este talón de Aquiles del hombre, Mm. ¿sí? Si uno se pone a mirar y en encuestas que hacen, le preguntan al hombre, bueno, ¿qué piensas tú de la mujer? Wow. ¿Que seríamos capaces de vivir sin las mujeres? No, ellos reconocen que definitivamente no. No sería posible vivir el hombre sin la mujer. Lastimosamente no pasa así con la mujer. Pero bueno, más adelante vamos con ese tema. Sin embargo, claro, el enemigo viene con una mentira para dañar la identidad de la mujer y viene con el engaño. Primero viene a través de Eva. Viene Claro. precisamente donde Eva a tentarla. Obviamente es bueno aclarar que el error no fue como de Eva como tal. Ah, El sí, por error supuesto que no. obviamente es de Obviamente ambos Satanás. son responsables, Claro. pero es como para dar claridad, como Ajá. que, como a veces Satanás viene primero a movilizarnos a nosotras. Lo Mm. digo porque, claro, lo que les decía, nosotros somos un poquito más emocionales, más sensibles. Pasa también en una relación de pareja cuando, digamos, uno de los dos, pues, en este caso la mujer, encuentra una, no sé, una promoción, no sé, algo por comprar. Ay, amor, mira, encontré algo súper económico, no sé qué tal. El Ujú. hombre viene muy racional y dice, venga, esto tan bueno, de eso tan bueno no dan tanto. Ajá. Investiguemos bien, miremos Sí, mi mejor, amor. ¿cierto? Ujú. Suele pasar. Entonces, ¿qué pasa? Claro, Satanás quiere venir a través de nosotros a dañar Mm. el hogar y a dañar directa o indirectamente también al hombre. Sí, obviamente el motivo principal, el objetivo principal, perdón, de Satanás no es destruir el hombre, destruir la mujer, es destruir el diseño de Dios, es Exacto. destruir la obra de Dios. Y eso trae como consecuencia, o la traducción es, Satanás quiere destruir la estructura de la familia. El Vean, diseño de Dios. hablando de destruir la familia, ¿qué pasaría? En el episodio anterior hablamos de una masculinidad sana, la real, la cual Ujú. Dios diseñó y cómo se basa en la obra de Cristo en nosotros. No es algo de nosotros, es algo de Cristo en nosotros, que Él obra.
y entonces, bueno, el Señor coloca el carácter de Cristo en nosotros de la misma forma. Pasa con la mujer, ¿cierto? El Señor pone su carácter en nosotros, pero cuando Satanás, pues obviamente, daña la masculinidad, evidentemente, ese hombre que va con una masculinidad que está dañada, que está herida, va a dañar a la mujer, ¿sí o Mm, no? Entonces a lo largo de la claramente. historia hemos visto como abusos, como cosas que hoy en día siguen pasando. Solamente esta semana nos leíamos un libro de una Ujú, persona que nosotros admiramos muchísimo, em, que hace viajes y hablaba de su experiencia, hablaba muy del grande. testimonio de una persona en cierto lugar del mundo que atravesó ciertas cosas complejas y decía como que, wow, qué teso, que existían hombres malos que, que le hacían daño a las personas en general, hombres y mujeres, ancianos, niños, y decimos que, wow, o sea, qué teso, la verdadera masculinidad se pierde. Mm, Pero este no es el simplemente hecho solamente para los hombres. Para la mujer, Satanás también tiene un plan de sí, destrucción. y allí Entonces, si yo, vamos. si yo tengo hombres malos en la sociedad, que van a dañar a toda la sociedad, hombres, mujeres, niños, ancianos, también Satanás también quiere que haya mujeres con una mentira en la cabeza, con ideologías que están fuera de su Sí, palabra, para precisamente dañar el propósito de Satanás, ¿cuál es? Dañar la familia. sí, a eso vamos. O sea, con lo anterior no quiero decir que nosotras somos las culpables de que el No, hombre cometa errores o caiga en pecado, en no. tentación. No, porque el ser humano tiene un corazón perverso y engañoso, Ujú, pero analizando un poquito el rol de la mujer, ujú, quería pues como aclararles eso. Como lo dice mi esposo, claro, a través del tiempo y de los años han venido surgiendo movimientos sociales mm, muy peligrosos como el feminismo. Aquí vamos a hablar muy claramente porque indudablemente nosotros no estamos a favor de este movimiento ujú. porque es un error grandísimo que ha traído Satanás a la identidad de la mujer. Wow. Ojo, Mm, el feminismo nace obviamente con unas causas justas en supuestamente. pro de que la mujer pueda tener voz y voto, que pueda tener derecho al trabajo, al estudio, como buscando esa igualdad de derechos con respecto a los hombres. Ujú, Claro, eso viene repercutiéndose a través de las culturas. Ojo, aquí queremos ser muy claros mm, y es que incluso en la palabra hay versículos que se han tergiversado ujú, desvirtuando el valor y el rol que tiene la mujer ujú, y la visión o el diseño que tiene Dios con respecto a la mujer. ujú, Entonces, ¿qué pasa? El feminismo crece de tal manera al punto de decir, ah, pero es que nosotras podemos solas, no necesitamos un hombre que nos mantenga, que nos amarre, que nos esclavice. Qué triste porque esa es la idea de Satanás con el mundo actual, pero no es el diseño de Dios. Miren que Jesús, incluso cuando se hizo hombre, Dios cuando se hizo hombre a través de Jesús, vino a traer precisamente una visión dignificadora a la mujer. wow. Hay muchos pasajes. Mm, Tenemos el pasaje de Juan 8:3, donde se presenta o le llevan la mujer adúltera a Jesús para que la condene. wow, ese Y es. él, Wow, lo wow. hemos tocado en varios episodios Mm, porque es un pasaje que nos mueve muchísimo, porque Jesús, con toda la sabiduría y su poder y su gracia, baja su rostro a la tierra y mm, le dice a todos los que vienen a acusar a la mujer, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y obviamente ninguno ninguno. la condena y él le dice, pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Tenemos ese ejemplo donde Jesús, en lugar de condenar, dignificó y defendió a la Que mujer. no quiere decir que justificó su pecado. O sea, pues el Señor le dice, Vete y no vete, peques pero más. no peques. O sea, le hay una aclaración ahí, para que lo tengamos súper claro. Así es. Miremos también otro pasaje. Existen muchísimos, pero Sí. para resaltar esa visión de Jesús con respecto a nosotras las mujeres, tenemos el pasaje de Lucas 10:39, Ujú, varios versículos más adelante, en el que narran la historia de María, esta mujer que va a enjuagarle los pies a Jesús en un acto de adoración y de wow. preparación para lo que se le venía a Jesús. Y Jesús le dice, por cuanto has hecho esto conmigo, tu nombre será Wow. recordado generación Uf. tras Wow. generación.
Imagínense en eso. Pongámoslo en la actualidad. Hoy en la actualidad hay muchas personas que quieren ser reconocidas, recordadas, virales y que vengan con el referente de Jesús, Wow. que Jesús se asegure de decirle, tú vas a ser recordada generación tras generación a una mujer, ¿cierto? Tenemos otro caso en Mateo 28:5 en el que, en el momento de la resurrección, Claro. la primera que vio resucitado a Jesús, a quien Jesús le Mm, plació presentársele a la primera, fue a María Magdalena, claro. otra mujer. Y así, Jesús vivía rodeado de mujeres, Hay- mujeres que eran ayuda mm, para Jesús en muchos aspectos. claro. Así que, para que lo tengamos muy claro, Jesús no vino a esclavizar a la mujer ni a desvirtuarla. Satanás, mi amor, ha venido a lo largo de la historia metiendo como la mentira y eso hoy en la actualidad se ve muchísimo. Entonces mucha gente piensa que la Biblia es un libro Ujú. muy de Muy muy machista. machista de hombre, de que, o sea, de que la mujer cero. Sí, Y la verdad no es así. O sea, es que Dios nos ama a todos por igual, familia. O sea, sería una contradicción al mensaje del Evangelio, al mensaje de Jesús. Cuando tú pasas tiempo con la Biblia, cuando pasas tiempo con el Señor leyendo, tú vas a decir, ah, eso no es así. claro. Eso es amor para todos. Dios no tienes que, no, yo más amo más al hombre o amo menos a las mujeres. No. O sea, de hecho, el pasaje en que Pablo habla también de, o sea, del contexto que la gente no conoce. Entonces la gente, Claro. obviamente, Satanás viene a meter esa idea. No, es que la Biblia es un libro machista. Ujú. Porque el hombre es la cabeza del hogar y es Cristo la cabeza del hombre. Entonces la mujer no diga nada. No, hermano. No, y Hay que profundizar. hay pasajes explícitos en los Ujú. que Pablo le escribe unas cartas Ajá. a unas iglesias puntuales de una locación y una ubicación Ajá. puntual. O sea, es un tema más, hay que Hay que contextualizarnos contextualizar. históricamente, geográficamente. En ese tiempo histórico pasaba algo puntual en el que Pablo le decía, creo que era la iglesia de Corintios, que la mujer tenía que estar sumisa, en Ujú. silencio, con el cabello Ajá, cubierto, que pero callara. era porque en la época, bueno, esos son dos historias distintas, pero Ujú, una de ellas es que la mujer tenía que cubrirse el cabello porque para la época las mujeres que habían sido compradas o utilizadas o por decisión habían sido ellas tenían la cabeza rapada, ujú. ¿cierto? Pero cuando se convierten al Señor, pues la instrucción de Pablo es que precisamente todas debían de ir cubiertas con su velo, Ujú. no precisamente para evitar que se reconocieran aquellas mujeres que habían sido convertidas al cristianismo, que ya habían dejado ese oficio de ser prostitutas y que las que usaban velo eran precisamente las de clase alta, o Sí, era, sea, hay un había un contexto. tema de distinción ahí, Mm, de clase. Entonces, la idea de Pablo era que no se distinguiera, sino que todas fueran iguales. ujú. Obviamente era un tema de cuidado. Obviamente ese pasaje ha sido muy mal interpretado durante mucho tiempo, pero ahí como dice mi esposa, hay un contexto histórico que es importante investigarlo, que es importante mirarlo, porque sí, como lo vemos a la luz de la Biblia en general, obviamente hay una visión de sacerdocio, de liderazgo del hombre, y hay ciertas funciones también para la mujer, pero no quiere decir que es que el hombre va a hacer lo que quiera con ellas, no, hermano. O sea, el hecho de que sea ámela como Cristo la amó a la iglesia. Es una responsabilidad muy grande. Amén. Trátela como vaso frágil. Bueno, entonces sí vale la pena como mirar, investigar bien ese contexto porque a la luz de toda la Biblia el mensaje es claro. Hay un liderazgo para el hombre, hay un sacerdocio, hay ciertas funciones para el hombre y la mujer. Pero eso no quiere decir de que la mujer está oprimida, que la mujer está vuelta a nada, que no tiene ni voz ni voto. De hecho, la función de la mujer en el hogar, en la familia, al diseño de la Biblia, es algo muy bonito. O sea, es algo, una cosa súper, súper linda. Y obviamente, Satanás no ha perdido tiempo. Y por ejemplo, vemos el movimiento feminista, que es una locura, literalmente es una locura,
porque la mujer, y de hecho son sustentos que, pues, nada que ver, unos sustentos ahí todos mal fundamentados, que cualquier cosita, pum, se cae todo. Porque dicen, por ejemplo, vamos a igualar ¿cómo se llama? Las condiciones laborales. Entonces existe el mito. No es que los hombres ganan más dinero que la mujer gana más. Es mentira. Es Ujú, mentira. No podemos igualar. O sea, lo que hablamos el otro día, tocamos una situación en la que un hombre, que es un hombre biológicamente, o ujú, sea, que tiene sus tratamientos hormonales y tal, participa en un deporte, ujú, una competencia de competencia. mujeres, el hombre va a ganar. ¿Sí o no? O sea, sí o sí va a ganar, porque es un hombre biológicamente. Entonces, no podemos comparar, por ejemplo, el trabajo de un médico, mujer, a el operario de una refinería de petróleo, de un pozo petrolero. O sea, Ujú. necesitas tener la musculatura, La esa fuerza. fuerza. Entonces, hay cosas que están fuera de contexto en cuanto a esta ideología. Ahora, el punto más complejo es el daño directamente a la familia. O sea, no necesitas un hombre. Ahora tú, si tú eres sola, estás empoderada. Entonces te llenan de un montón de ideas De de mentiras. que tú estás, mejor dicho, estás pasando por el mejor momento. Si tú estás sola, las mujeres ya no lloran, las mujeres hacen plata. Entonces, No, no, realmente sí, esto es una mentira porque, o sea, si nos vamos a la realidad, muchas mujeres, digamos que por mucho tiempo se sienten así en esa posición. Es una falsa idea muy efímera que no tiene una base, o sea, duradera, ni un impacto duradero. O sea, verte completamente sola por el resto de tu vida por decisión, simplemente por esta ideología, mm, lo que hace es agrandar un vacío que no puedes llenar con los viajes, con la ropa, con las compras, con tu belleza, con, pues finalmente, ¿para qué haces todo eso? El sentido del ser humano es conectar, mm, es tener comunión, es intimar. No fuiste creado para subsistir solo, mm. definitivamente no. Y lastimosamente muchas de estas mujeres a veces no reconocen que realmente hay un vacío, hay una tristeza que cada Siem- vez se agranda. Tal vez muchas estén pasando por un tiempo de, ok, empoderamiento, de admiración, y lastimosamente arrastran a muchas a esta idea que finalmente es vaga, es vana. Yo entiendo, mi amor. A ver, vamos a aclarar un poquito eso porque, por ejemplo, ese falso empoderamiento de que no, es que tú no necesitas un hombre para ser feliz. O sea, al final de cuenta, todo eso, esa mujer que se cree esa mentira llora sola. Se va al baño a llorar sola. Se va sola a llorar porque no puede sostener una mentira. Porque es para quedar bien con el club de las solteras, porque es para quedar bien con ese pequeño grupo de la sociedad que dice, no, ya el hombre es un opresor, y graban los videos, no, me está persiguiendo, me está persiguiendo. Venga, hermano, vamos a aclarar las cosas. Ahora, no se puede negar una realidad y es que muchas mujeres a lo largo de la historia, como hombres también, han sido víctimas de Satanás. La serpiente antigua siempre ha Aquí estado el punto es ese. siempre estado allí. La serpiente antigua siempre no solamente se quedó ofreciendo del fruto que no tenían que comer, engañando y dañando la identidad. Veamos el pecado original. ¿Cuál fue? Decir, hermano, usted puede. Ey, venga, Sean niña, como Dios. venga, usted puede comer del fruto que le dieron que no se puede. Venga, claro. Siempre ha sido cuál, dañar la identidad, dañarla. Y Claro. eso no es la excepción. Satanás siempre lo ha hecho, dañar la identidad. Ahora, bueno, resulta que vamos al caso. Una mujer, vamos al caso. Una mujer llegó al punto de ser violada. Y esa persona la embarró. Llega ahora esta ideología y dice, tienes ahora derecho sobre tu cuerpo y tienes el derecho de Ahora, abortar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Si decimos que ella tiene el derecho de abortar, le damos un derecho a ella de hacer justicia. Pero, ¿qué hay de la vida de ese niño? Tiene culpa. Es complejo. bastante. Pero si dejamos al niño vivo, se le hace justicia al niño, porque si no cometemos un asesinato. Entonces es algo súper complejo, súper complejo.
Pero como lo decimos en el episodio anterior de los hombres, no se trata de exaltar al hombre o exaltar a la mujer, se trata de exaltar lo que Dios puede hacer en nosotros. Al punto en que vamos, sí, mi amor, definitivamente es que tanto hombres como mujeres necesitamos a Cristo. O sea, no es que necesitamos precisamente del hombre para ser Mm, feliz, ni ellos necesitan de nosotros para ser ujú, feliz. Ya somos felices y plenos y completos en Cristo. ujú, Realmente esa es nuestra invitación. Y ujú. así como la mujer eh, empoderada, soltera, guiada por el feminismo, va creando un vacío muy grande. Así mismo los hombres, cuando Claro, están con una, con otra, ellos lo que realmente quieren al final es conectar, es establecerse, volver al estado es original. tener, exacto, Claro. porque fuimos diseñados así, Mm. ¿verdad? Entonces, claro, definitivamente nos pasa que la mujer encuentra plenitud cuando se siente amada, respetada, cuidada, que es lo que realmente en el Mm. diseño de Dios Cuando le el proveen. hombre Ujú, cumple ese rol. El ujú. hombre lo provee. El hombre que ha entendido su rol El en el sano, Señor. claro. Mm. En eso sí queremos ser muy claros. Porque es que no se trata de entregar nuestro A corazón y cualquiera. de buscar conectar y establecer un hogar con cualquiera. Mm. No, porque ahí estaríamos cayendo en un error grandísimo. No, es primero morir a mi naturaleza, conocer y tener un encuentro con Cristo y junto con Él encontrar esa persona y esa ayuda idónea. Porque así como nosotros fuimos creadas con ese propósito de ser ayuda idónea para nuestros esposos, estos esposos, como lo Claro. ha dicho mi esposo en otros episodios, Mm, que tienen más responsabilidad de parte del Señor. Hay un pasaje específico en Efesios que después en otro episodio lo vamos a tocar mm. más detalladamente. Ahí se mencionan 7 mandamientos, Por así decirlo. exigencias para el hombre y a nosotras se nos pide que hayan 3 puntuales. Y entre ellas es que podamos respetar y reconocer el liderazgo del hombre en el hogar. Pero es bueno aclarar, familia, que ese hombre tiene que ser conforme al carácter de Cristo. No a cualquiera por allí. Porque es que allí ahí cometemos un error. Entonces, debe ser un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que camina en ese carácter de Cristo en nosotros. Esa es la verdadera masculinidad. Así es. Ahora, es bien importante cuando miramos qué es lo que la Biblia diseñó para la familia y qué es lo que Satanás ha metido de ideas que completamente torcidas, dañadas, que al final lo que hacen es pelearse una con la otra para que todos se separen, para que el diseño de la familia sea destruido. Entonces, al final de cuentas, el diseño de Dios con el hombre es, hermano, se tiene que amar, cuidar, proteger, proveer, o sea, dignificar, o sea, darle ese lugar a la mujer. La mujer, ámelo, cuídelo, respételo, póngale esa ternura de mujer, póngala en el hogar, los Edifica tu casa hijos. con sabiduría. Hay algo muy, muy teso allí. Y claro, ¿qué nos dice la Biblia? Fructifiquen, o sea, tengan una familia hermosa. ¿Qué dice Satanás? ¿Para qué te vas a casar? ¿Para qué los hijos? Para que O te sea, amarren, para que te estanquen, y para eso que... tiene ahí hay una función que Dios creó en el cuerpo de la mujer, y es que la mujer está destinada a ser mamá. O sea, yo sé que hay personas que no pueden tener hijos, sé que hay personas que por condiciones, cierto, no se podrían, médicas no se podrían, pero el cuerpo de la mujer fue diseñado, o sea, perfectamente diseñado para eso. Sí, Y Satanás ha dicho no. ¿Y qué teso? Porque cuando la mujer llega a ese punto, o sea, que no es fácil, que ser papá no es fácil, ser mamá no es fácil, llega a ese punto, es doloroso, pero trae una satisfacción es mi punto de vista, y es lo que he leído, como un estado de realización, como que, wow, este diseño cumplió su función, wow, qué bonito. sí, mi amor, estoy de acuerdo con eso. Mm, Yo creo que ese diseño se ha visto truncado y muchos, de pronto, o muchas, no estarán de acuerdo con nosotros. ajá. Pero es Y es porque entendible. saben
Por un lado puede haber mucha contaminación, la mentira de Satanás a través de ideologías, movimientos, experiencias que vienen a meternos otras ideas. Mm, Por otro lado, pues lastimosamente muchas experiencias dolorosas, claro. sin duda alguna tenemos que reconocer, o sea, ha habido dolor, maltrato, pero no solamente del hombre hacia la mujer, o sea, ¿y qué hay de todos los casos, que hay montones en el mundo, en el que el hombre también ha sido maltratado, humillado, abusado, y eso no es noticia, eso no es lo que se habla normalmente, pero sucede. Entonces, también es un tema de que veamos las cosas como son. Y mirar y viendo las cosas como son, al final de cuentas, cada ser humano es como a ver, tiene el acecho, lo que decía yo ahorita, la serpiente antigua. O sea, Satanás siempre ha querido destruir a todos. Y entonces Satanás viene, destruye, acusa, se va, deja el candelero prendido. O sea, es perverso, es malo. Totalmente, totalmente. O sea, de ahí que nosotros como familia, como hogar, como esposos, hemos procurado. Uno de los objetivos es mantenernos en el espíritu, Ajá. porque definitivamente sí, el enemigo busca dañar y viene con cosas muy sutiles, precisamente en el hogar, con cositas cotidianas, Mm, sutiles, que van haciendo mella, van creando mm, heridas, que si no se abordan y no se identifican, nosotros nos sentamos a veces y conversamos y decimos, venga, mi amor, ¿esto será normal? ujú, No. Esto que está pasando tan repetidamente, venga, oremos. ujú. Oremos porque el enemigo quiere tomar lugar. Sí, hay algo que nosotros escribimos en ese guión, nos pareció muy chévere incluirlo, y tiene que ver con el performance, la realización del hecho de ser mujer, la bendición que tienen ellas de tener ese cuerpo, ese cerebro, esa es la especialidad, es tan bonito que tienen las mujeres. Y lo comparamos con una historia de el pequeño pichón de águila que cae del nido, sobrevive y va creciendo y el dueño de aquella finca, aquella casa, lo cría junto a las gallinas y él va creciendo y los pollitos, es una historia animada, por así decirlo. Y él ve el águila que sobrepasa, un águila encima de ellos, con sus enormes alas, es alzando el vuelo y él dice como que, wow, yo quisiera ser como esa águila, pero yo soy gallina. Mm, Recuerda que es gallina, pero realmente nunca fue gallina. Entonces los demás pollitos le decían, hermano, usted pero usted qué va a estar riendo por allá, es gallina. Entonces él intentaba y se reían, no, hermano, es gallina, ¿qué haces aquí con nosotros? Él se sentía frustrado porque no llegaba a completar el diseño por el cual había sido wow, diseñado, valga la redundancia. así Hasta que un es. día se lanza y vuela y alza su vuelo y es donde se da cuenta que su plenitud de realización no estaba en el gallinero, porque él no era Ujú, una gallina, así él es. era un águila. Y de la misma forma es como el Señor quiere venir a tratar tu identidad, a tratar eso y decir, tú no eres una gallina que es el gallinero. Yo te creé para esto, para brillar, para estar allá en lo Amén, alto, amén. para volar, para que cumplas con el diseño con el cual yo te hice. Wow, sí, mi amor, definitivamente es verdad. Y eso no se logra solos. Miren, se los digo por experiencia propia. Cuando el Señor nos unió, el Señor ha venido potenciando en cada uno de nosotros ese diseño que tiene Mm, Dios con cada uno, pero también en el hogar. Yo con mi esposo he podido tener la bendición de sentir cómo mi esposo aporta tanto a mi vida que me ayuda a avanzar. Y del A- mismo modo, porque eres exacto, ayuda hemos idónea, quebrado muchas tú eres ayuda idónea. estructuras, creencias limitantes, mentiras, muchos límites mentales que teníamos con respecto a nosotros mismos y con respecto a la identidad que teníamos en Cristo. Pero cuando el Señor nos une, claro, aclaramos, nos une siendo Él nuestra base, siendo Él Claro, nuestra roca, no por no nosotros, por no por nosotros, nuestra sabiduría no por humana, no nosotros. porque, ay, sí, es que nosotros sí supimos escoger, no, No. porque el Señor en su gracia, en su amor, nos permite unirnos
Porque recuerden, el Señor no une personas al azar. Mm. Él une propósitos para cumplir un propósito mayor, Mayor. ¿cierto? Mm. Entonces, mm, con respecto a eso, miramos que la mujer también, así como hablábamos de esas cualidades del hombre, Mm. las mujeres también tenemos unas cualidades específicas que nos hacen diferentes a ellos, definitivamente, y que por eso ahí existe esa ayuda Ajá. mutua, Es ¿cierto? mutua, exactamente. Es de Es allí para... mutua, Claro. total, ¿sí? El Señor nos ha llamado a ser mujeres virtuosas. De ahí que no es gratis que de por sí la mujer en su feminidad sea detallista, sea Tiernita, tierna, sea sensible, amorosa. emocional, ¿cierto? Que esté más al detalle, que sea más analítica también, que pueda ver más allá de lo que a veces de pronto nuestros hombres no pueden ver. Sí, Es porque precisamente fuimos llamadas a ser mujeres virtuosas, que es cierto edificamos la también. casa, ¿sí? Hay un pasaje en Proverbios que resalta la mujer ejemplar Mm. y tal vez muchas que de pronto estén con esta corriente ideológica del feminismo, consciente o inconscientemente, Mm. no concuerden con ello. Allí la Biblia resalta a la mujer ejemplar porque es una mujer que está atenta al cuidado de su hogar, que se esfuerza, que es visionaria, que cuida, que crea con sus manos, que Mm. atiende a su esposo, a sus hijos, que, o sea, que tiene una cantidad de cualidades que nos permiten llegar, como le decía mi esposo, a esa realización. O sea, Claro. cuando tú desempeñas este tipo de roles, o sea, te sientes plena. Lastimosamente estamos contaminadas con muchas ideas del mundo, pero en Sí. el diseño de Dios, realmente esos roles nos permiten sentirnos plenos. Mi amor, y cuando empiezan las dos partes, o sea, el masculino y el femenino, a cumplir los roles de cada uno, que obviamente eso se da a través de Cristo en nosotros. Wow, o sea, es un hogar que uno dice, wow. O sea, yo a veces digo, literalmente, lo mejor que me pasó en la vida, primero fue encontrarme y tener un encuentro con Cristo. Fue lo primero. Lo primero que a mí me pasó en la vida, estoy seguro que a mi esposa también. Amén. Sí, por Lo primero que supuesto. nos pasó en la vida fue tener un encuentro con Cristo porque Él lo cambió todo. O sea, una cosa increíble, wow. Una cosa wow, muy wow, asombrosa. Y el Señor lo cambió todo. Y la segunda cosa que yo puedo decir, lo mejor que me pasó en la vida, no fue el cello, no fue la música, no fue mi talento, es mi esposa. O sea, decir, wow, me entrego a ella para amarla, para entregarle, para cuidarla, para protegerla, para proveerle, para estar allí. Y ella se siente amada, cuidada, respetada, que hay provisión, que alguien que la cuida, que, wow, ella dice como que, sí, me siento satisfecha. Y yo como hombre también digo, me siento satisfecho. O sea, estamos cumpliendo el Sí, mi propósito amor. del diseño de familia. Y Y no esa plenitud porque no se encuentra en feminismos, nada. en ser un hombre sinvergüenza que anda por ahí de picaflor con todas, ¿no? Y aun cuando Dios nos dio la capacidad, pues que nosotras las mujeres también pudiéramos trabajar y proveernos o buscar formas de sentirnos felices, no, definitivamente es en ese diseño Mm. original. Realmente ahí es donde se encuentra plenitud. Porque es lo que dice mi esposo, o sea, cuando me siento amada, cuidada, respetada, no porque no pueda hacerlo, o sea, aún teniendo la Claro, capacidad para hacerlo, saber que el Señor puso a alguien en cuento. mi vida para que cumpliera ese rol. Ahí, como decía mi esposo, como dice mi esposo, y yo también se lo digo, eh, el Señor me trajo a tu vida para hacerte la vida más fácil, Eso. no para ponerte más carga. Y eso realmente es un matrimonio en bendición con el Mm. diseño de Dios, hacernos la vida más fácil. Y es lo que sentimos en nuestro hogar y es lo que procuramos. Pero ¿cómo se logra? Precisamente muriendo al egoísmo, muriendo a Sí, nosotros, eso no lograrlo, buscando sí. siempre el beneficio propio, porque eso es lo contrario al amor, el egoísmo. Él lo hizo. El amor es entrega. O sea, yo me caso porque ya el Señor me llenó, se apareció en mi vida, se hizo presente, lo conocimos y nos llenó de su Espíritu Santo. Y nos sigue llenando todos los días y sigue perfeccionando su obra en nosotros porque no somos perfectos. Y el Señor entonces dice, bueno, Lisa, entendiste que el amor es un asunto de entrega, no de que necesitas recibir, es de entregar.
Entonces, ese mismo obrar, como siempre lo digo, ese mismo obrar que levantó a Cristo de entre los muertos, ese mismo obrar que ahora está en nuestro hogar, que nos hizo unas personas nuevas, restauró nuestras propias vidas, nos unió con un propósito, ese mismo obrar bonito es el que va a obrar en nuestros hijos, en nuestras generaciones. Y ahí se tiene un hogar hermoso. O sea, es que tener un hogar es muy bonito. Sí, definitivamente sí, mi amor. Y bueno, no, para ir concluyendo, definitivamente, mujeres, no nos dejemos vender la idea de que nosotras podemos solas. En serio, el Señor nos creó para conectar con hombres conforme a su corazón, ¿sí? Amén. Definitivamente, dar lugar a Cristo en medio de nosotros es preparar esa habitación Amén. y ser templo y reflejo de su iglesia. Morada de Dios, Nosotras claro que como su sí. iglesia, nosotras como mujeres, fuimos llamadas a ser como ese ejemplo de la iglesia de Cristo que Oh, Él espera, donde Él es el amado, donde Él es el esposo. Y ujú. por eso le dice a los esposos, hombres, amen a sus mujeres y cuídenla como Cristo amó a la iglesia. Wow. Ese, ese es el propósito de Amén Dios. que sí. Familia, eso ha sido todo por hoy. Esperamos sus comentarios. Suscríbete, comparte y bueno, estamos aquí para servirte. Esperamos Bendiciones. haber sido muy claros con este Amén que tema. sí. Sabemos que es controversial, pero es súper importante mantener la verdad al día. Si quieren segunda parte, coméntalo. Muchas gracias familia. Así que Bendiciones. bendiciones. Chao, Chao, chao. chao.